Ok, tenemos dos lanchas y lo vamos a analizar con vectores velocidad. La primera lancha lleva una velocidad de 80 kilómetros por hora a 75 grados. Y la segunda lancha lleva una velocidad de 90 kilómetros por hora a 120 grados con respecto a la horizontal. Esas lanchas están arrastrando a una persona que practica el esquí acuático. Tenemos que indicar la magnitud de la velocidad y el ángulo director con que se mueve el esquiador. Ok, para ello vamos a resolverlo de las siguientes formas. Por el método gráfico del triángulo, por el método analítico del triángulo, por el método gráfico de descomposición rectangular y por el método analítico de descomposición rectangular. Entonces, lo primero que hacemos es trazar el primer vector. Trazamos el primer vector con el ángulo correspondiente. ¿Sí? Trazan su sistema de coordenadas cartesianas y a partir del eje X positivo van a medir los 75 grados y van a darle la magnitud a este vector. Sí, que va a ser mi primer vector velocidad 1, que va a ser de 80 kilómetros por hora. Una vez que hagan eso, van a proceder a trazar su segundo vector. Trasladamos el transportador a la punta de flecha en donde terminó mi primer vector. Aquí está mi origen y de ahí aquí termina el primer vector. Aquí en la punta de flecha ponemos el transportador, volvemos a ajustarlo que coincida perfectamente bien aquí con la horizontal, que quede paralela. Y ahí trazamos el segundo vector a 90 unidades. 90 unidades con un ángulo de 20 grados. Y finalmente la resultante la vamos a trazar del origen al extremo opuesto. Y con el transportador vamos a medir su ángulo. Desde aquí hasta acá, trazamos la resultante, les tiene que dar aproximadamente 150 y miden ese ángulo si son tan amables. De aquí a aquí. Más o menos así. Entonces nos va a dar un ángulo aproximadamente de 45 grados y una magnitud de 150 kilómetros por hora. Vamos a analizar estos dos vectores de forma analítica. Nuestro primer vector es 80 kilómetros por hora, el segundo vector 90 kilómetros por hora. Y vamos a trazar las magnitudes. Vamos a obtener el ángulo. Aquí está. Entonces, de este diagrama que tenemos aquí, trazamos mi primer vector. Aquí está mi primer vector. Llega hasta aquí mi primer vector. A partir de aquí trazo mi segundo vector. ¿Sí? Aquí llega mi segundo vector. Y la resultante sale del origen hasta acá. Mi primer vector mide 75 grados. El segundo vector de aquí mide 20 grados. La magnitud del primer vector es de 80 y la magnitud de mi segundo vector es de 90. Entonces ahora lo que necesito para determinar BR es el ángulo opuesto a BR. Necesito determinar este ángulo. Entonces tengo este ángulo de aquí que es de 20 grados y tengo este ángulo de aquí que es de 75. Son los únicos dos ángulos con los que cuento. Pero este ángulo de aquí, para completar los 90, es de 15 grados. Esos 15 grados, si yo saco una perpendicular aquí en donde cruza con el vértice de los dos vectores, aquí saco la perpendicular, estos 15 grados son igual a estos 15 grados. Entonces, este mide 15 grados por ser opuesto al vértice con este. Este mide 15 grados. Entonces tengo 20 más 15 son 35. 35 más 90. Y ese va a ser el ángulo opuesto a BR. Bueno, una vez que ya obtenemos esos 125 grados, que es este de aquí, es el triángulo, y aquí tengo el ángulo director ABR. Entonces me interesa saber BR y el ángulo director. En este momento voy a obtener BR por medio del ángulo opuesto. Entonces hacemos uso de ley de cosenos, y por medio de ley de cosenos me dice que C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada menos 2 veces el producto de A por B por el coseno de C, cuando C es el ángulo opuesto a este lado. Entonces, esta es mi incógnita. Tengo el ángulo opuesto a ese lado y tengo los dos lados que forman ese ángulo. Entonces, puedo utilizar ley de cosenos. Entonces, aquí BR es mi incógnita. BR es mi incógnita. B1 es uno de los lados y el otro que está arriba es B2, que es el otro de los lados.
BR al cuadrado es igual a B1 al cuadrado más B2 al cuadrado menos B1 por B2, que es el producto de este por este, 2 veces el producto de esos dos, por el coseno del ángulo opuesto a ese lado que le estoy llamando beta. Entonces, obtenemos las magnitudes de B1, que vale 80, la magnitud de B2, que es de 90, menos 2 veces B1, 2 por 80, por B2, que es 90, por el coseno del ángulo opuesto a BR, que es 125. Haciendo esta operación, les va a dar 22.759.5. Obteniendo la raíz cuadrada, les tienen que dar 150.86 kilómetros por hora. Una vez que obtienen ya esa magnitud de 150, podemos utilizar otra vez ley de cosenos para obtener el ángulo, o podemos utilizar ley de senos. Normalmente se utiliza ley de senos porque es más fácil obtener el ángulo por ley de senos. Entonces, por ley de senos, ahora ya cuento con BR. Cuento con el ángulo opuesto a BR. Y a mí me interesa este ángulo de aquí. ¿Ok? No lo tengo. Pero sé que desde aquí hasta acá son 75. Entonces, si yo obtengo el ángulo de aquí a aquí, al cual le llamé phi, y le resto 75 menos phi, me va a dar teta. Entonces, vamos a determinar phi. Para determinar phi, necesito yo el lado opuesto a phi, y si lo tengo, son 90 kilómetros por hora. Entonces, tengo 90 kilómetros por hora, tengo mi incógnita, cuento con BR, que lo acabamos de determinar, y el ángulo opuesto a BR. Entonces, vamos a determinar phi, la cual establece que A sobre el seno de A es igual a B sobre el seno de B, y es igual a C sobre el seno de C. Siendo A, B y C los lados, y siendo A minúscula, B minúscula y C minúscula los ángulos opuestos a esos lados. Entonces cuento con BR, el ángulo opuesto a BR 125, cuento con mi magnitud del vector 2 y el ángulo opuesto a ese vector 2 lo vamos a llamar phi. Sustituimos valores. El ángulo cuyo seno es B2, seno de 125 entre BR, y va a ser 90 por el seno de 125 entre 150.86, y a eso obtenemos el ángulo cuyo seno de todo esto. Y les va a dar 29.25. Ese 29.25 le corresponde a phi, que es este de aquí. Entonces ya tengo mi valor de phi. 75 menos phi nos debe de dar teta. Vamos a hacer esa operación. Entonces 75 menos phi, 75 menos 29.25 nos da 45.75 grados. Finalmente la resultante queda de 150 kilómetros con un ángulo de 45.75 grados. Bueno, entonces vamos con el método de descomposición rectangular. Primero lo vamos a hacer de forma gráfica y después de forma analítica. Hacemos exactamente lo mismo. Trazamos mi primer vector. Aquí está mi primer vector a 75 grados. Es de 80 kilómetros por hora. En donde termina la punta de flecha, vamos a trazar mi segundo vector. Ahí, como si hiciéramos el método del triángulo. A 90 kilómetros por hora a 20 grados. Ya que los trazaron así, ahora vamos a obtener sus componentes. Las componentes sobre los ejes. Aquí tengo una componente sobre este eje que se le llamamos la componente de mi vector 1 sobre el eje Y. Y esta es la segunda componente, la componente del vector 1 sobre el eje X. Y de este lado tengo la componente del vector 2 sobre el eje X y la componente del vector 2 sobre el eje Y. Estas componentes sustituyen a los vectores principales. Este es mi vector principal. Este es mi vector principal. Entonces, si yo dibujo las dos componentes, estas de aquí, las de cada uno de esos vectores, puedo quitar los vectores principales y únicamente me quedo con las componentes rectangulares. Pues al quedarme con las componentes rectangulares, esta componente, la roja, esta aparecía aquí. Entonces, esta la puedo mover. Esta estaba ahí y esta estaba aquí. ¿Ok? Entonces esta componente la traslado sobre el eje principal, sobre el sistema de coordenadas cartesianas. Ahí lo desplazamos, ¿sí? Del origen hacia arriba. Y hacemos lo mismo con las componentes sobre el eje X. Esta estaba aquí. Esta estaba ahí y esta estaba aquí.
ahí como está desde el origen. Entonces lo único que hice fue bajar esta componente aquí. La igualamos con la otra. Ahí. Y ahí quedan mis dos componentes. Aquí te queda esta, que es la componente vertical. Aquí me queda. Esta que está aquí, la componente horizontal de este vector 2. Aquí me queda. Esta que es la componente vertical de mi primer vector, aquí queda, y esta en verde que es la componente de mi segundo vector, aquí quedan ambas sobre los ejes. Entonces voy a desaparecer los vectores principales los desaparezco porque ya tengo sus componentes sobre los ejes. Al tener ya las componentes sobre los ejes, voy a sacar las paralelas, voy a sumar este más este, y sumo este más este. Y la resultante sale del origen al extremo opuesto. Entonces, gráficamente trazamos esa componente de aquí y les va a dar aproximadamente 150 kilómetros por hora, ¿ok? Con un ángulo de 45 grados. Finalmente vamos a analizar el ejercicio por el método de descomposición rectangular. Por método de descomposición rectangular vamos a trazar mi primer vector, aquí está B1 con un ángulo alfa 1. Vamos a trazar mi segundo vector B2 con su correspondiente ángulo alfa 2. Pues una vez que ya trazamos estos dos vectores, vamos a proceder a hacer el análisis con respecto a las componentes que nos brinda esos valores. Bx va a ser igual a B1 coseno de alfa 1, que es el ángulo director con respecto al eje X positivo. B2 es la magnitud de mi vector 2 por el coseno de alfa 2, que es el ángulo coseno director medido desde el eje X positivo. De esa forma, mi primer vector va a medir 80 por el coseno de 75 grados y el segundo 90 por el coseno de 20. Haciendo estas dos operaciones, vamos a obtener que el vector resultante sobre el eje X va a ser 105.2778 kilómetros por hora. Y del lado del eje Y va a ser B1 seno de alfa 1 más B2 seno de alfa 2, el cual corresponden a los mismos ángulos. 80 senos de 75 más 90 senos de 20 grados. Y eso nos arroja una magnitud sobre el eje Y de 108.0558 kilómetros por hora. Haciendo uso del teorema de Pitágoras, vamos a determinar la magnitud de BR, BX al cuadrado más BY al cuadrado, y a esto le sacamos raíz cuadrada. Entonces sustituimos valores, 105.27 al cuadrado más 108.05 al cuadrado, y sacamos la raíz cuadrada de todo ese valor y nos arroja que nos da 150.862 kilómetros por hora por medio de la tangente. Entonces ese ángulo resultante va a ser el ángulo cuya tangente va a ser mi vector velocidad sobre el eje Y entre el vector velocidad sobre el eje X. Entonces, sobre el eje Y tenemos 108.0558 y sobre el eje X 105.2778. Dividiendo esta expresión y obteniendo el ángulo cuyo tangente es la magnitud de esta división, nos da que 45.746 grados. Finalmente, la resultante nos da 150.86 kilómetros por hora con un ángulo de 45.746 grados.